Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Vamos a adentrarnos en esa fascinante y a veces complicada frontera entre la neurología y la psiquiatría. Hoy, el foco está en la encefalitis anti-NMDR, pero no en cualquier presentación, sino en ese subgrupo de pacientes que ya tienen un historial psiquiátrico crónico. Y es aquí, precisamente, donde el diagnóstico diferencial se vuelve un verdadero reto clínico. Para desglosar la evidencia y llegar a conclusiones prácticas, seguiremos esta ruta. Bueno, empecemos por el núcleo del problema. ¿Qué pasa cuando un paciente, a quien ya conocemos por un trastorno psiquiátrico, de repente se deteriora de forma aguda y muy grave? Y aquí surge la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Es simplemente una exacerbación de su patología de base o estamos frente a una emergencia neurológica en toda regla? Para ponerle cara a este dilema, pensemos en un caso representativo. Un hombre de 28 años con un diagnóstico de trastorno depresivo mayor desde hace 12 años. De pronto llega con confusión, catatonia y rigidez. ¿Qué hacemos? ¿A qué nos enfrentamos realmente? Ok, para resolver esta duda no podemos basarnos en intuiciones, necesitamos evidencia sólida. Y es aquí donde entra en juego una revisión sistemática fundamental, la de Wang y colaboradores, que justamente se dio a la tarea de aislar a este grupo tan particular de pacientes, permitiéndonos analizar su fenotipo con un nivel de detalle increíble. Miren, aquí tenemos el diagrama Prisma, que nos muestra el rigor metodológico. No es poca cosa. Se partió de más de 2.400 artículos. Imagínense. El filtro fue muy estricto. Por ejemplo, se descartaron todos aquellos casos donde el trastorno mental previo fuera menor a un año. Al final de todo este proceso, ¿con qué nos quedamos? Con 14 casos. 14 casos que son, digamos, el oro puro para este análisis, lo que nos da una especificidad altísima en los datos. Perfecto, ya tenemos la cohorte. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el retrato robot de este paciente? ¿Qué características tienen? Porque como vamos a ver, los datos nos pintan un perfil clínico y demográfico muy particular. Y fíjense en esto que es clave. ¿A dónde llegan primero estos pacientes? Más del 71%. Al departamento de psiquiatría. Y esto no es un dato menor. Para nada. Nos dice a gritos que el cuadro clínico es un maestro del disfraz. Se parece tanto a una descompensación psiquiátrica que la sospecha de algo orgánico, de algo neurológico, se retrasa. Ahora veamos los síntomas. Esta gráfica es muy elocuente. Nos muestra la tríada que define a este grupo. Y ojo, porque aquí está una de las grandes diferencias con la presentación clásica. Olvídense un momento de las convulsiones o las discinesias típicas. En esta cohorte, lo que manda, lo que domina el cuadro son las manifestaciones neuropsiquiátricas. Hablamos de deterioro del habla, un comportamiento francamente anormal y, por supuesto, catatonia. Esos son los pilares. Si juntamos todas las piezas, el perfil se vuelve clarísimo. Son, en su mayoría, mujeres adultas. Y no es un historial psiquiátrico reciente, no. Estamos hablando de un promedio de casi 10 años de evolución antes de que aparezca la encefalitis. ¿Y cuáles son esos diagnósticos de base? Pues los que vemos con más frecuencia. Trastornos depresivos, bipolaridad y esquizofrenia. Muy bien, ya tenemos delineado el perfil. Con esta información en mano, ahora sí podemos hacer algo crucial, construir un marco sólido para el diagnóstico diferencial. Vamos a poner a esta cohorte cara a cara con la presentación clásica de la encefalitis anti-NMDAR. Esta tabla es oro molido, resume todo. Fíjense bien, la proporción de género mujer-hombre es muy parecida a la clásica, más o menos 4:1. Hasta ahí, todo igual. Pero el grupo de síntomas ahí es donde todo cambia. Es radicalmente distinto, totalmente inclinado hacia lo psiquiátrico. Y otro punto que nos puede jugar en contra, la resonancia magnética. En casi el 70% de los casos sale normal. Normal. Si no se tiene un alto índice de sospecha, es muy fácil que el diagnóstico se nos escape. Pero entonces, ¿dónde está la clave para el diagnóstico? Aquí, en este número, 93%. ¿Qué es ese 93%? Es la sensibilidad de los anticuerpos anti-NMDR en el líquido cefalorraquídeo. El LCR no miente. Es una prueba con un rendimiento altísimo en estos pacientes, mucho más sensible que pedirlos en suero. Se convierte, sin duda, en nuestro gold standard para confirmar la sospecha. Ok, ya tenemos el diagnóstico. La siguiente pregunta es obvia. ¿Y ahora qué? ¿Cómo les va con el tratamiento? ¿Cuál es el pronóstico? La respuesta está en estas dos gráficas. A la izquierda, ¿cuántos recibieron inmunoterapia? Más del 71%. Ahora miren a la derecha, el resultado de esa intervención. Casi un 86% tuvo un pronóstico satisfactorio. La conexión es directa, es potente. La inmunoterapia, en estos casos, es absolutamente fundamental para cambiar el curso de la enfermedad.
Bien, después de ver toda esta evidencia, vamos a destilarlo todo. ¿Con qué nos debemos quedar para nuestra práctica diaria? ¿Cuáles son los mensajes para llevar a casa, o mejor dicho, al hospital? El mensaje más importante de todos es este: sí, es una enfermedad grave, pero tiene tratamiento. Y el éxito depende de nosotros. Hay 3 puntos que no se nos pueden olvidar. 1. Sospechar. Siempre sospechar cuando un paciente psiquiátrico crónico tiene un cambio agudo y drástico. 2. Buscar las banderas rojas. Ese deterioro del habla de nueva aparición, la catatonia, esos son nuestros focos de alerta. Y 3. Actuar. No dudar en pedir los anticuerpos en líquido cefalorraquídeo y hacerlo pronto. Esos 3 pasos marcan la diferencia. Y para cerrar, quiero dejarles una pregunta, una reflexión que creo que vale la pena llevarnos a la próxima visita, a la próxima interconsulta. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.